Tiene la palabra el diputado Guillermo Castelo, hoy sin campanita. Sin campanita, sin límite y restricciones de horario. Gracias, señor presidente. Igual voy a ser bastante sucinto. Como nos tiene acostumbrado Kicillof, el gobernador, este año nos presenta un presupuesto deficitario. Es decir, que solo cierra con endeudamiento. Es decir, endeuda a los bonaerenses, a las futuras generaciones de bonaerenses para pagar gastos corrientes. Es decir, transfiere a las futuras generaciones, a gente que no está acá, que no participa del proceso político ni que está acá votando, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, la deuda para pagar gastos corrientes. Pero eso sí, nos presenta un presupuesto con perspectiva de género, que es toda una declaración de principios. Solamente con el título de perspectiva de género a nosotros nos es suficiente ya para votarlo en contra, para rechazar el presupuesto, pero no nos apuremos, vamos por partes. En el mensaje a la legislatura que nos dedica el gobernador, Kicillof expone un diagnóstico de la situación en la provincia de Buenos Aires, la situación actual en la provincia de Buenos Aires. Y nos describe un estado de crisis terminal. Las primeras hojas de la presentación, digamos, es apocalíptico. Una crisis terminal tiene la provincia de Buenos Aires y según Kicillof, a criterio de Kicillof, se debe a las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno nacional. Habla de cierre de empresas, de destrucción de la producción, de 170.000 empleos perdidos en la provincia de Buenos Aires estos 2 años, de caída del 70% del turismo, por supuesto de caída de la recaudación. Describe la situación en la provincia de Buenos Aires y en el país como un industricidio. ¿Y qué hace Kicillof para enfrentar este escenario apocalíptico que él describe que solamente él está viendo? Propone una solución absolutamente novedosa. ¿Cuál es? Destinar 1.7 billones de pesos en políticas con perspectiva de género. Incrementa en 21% respecto del año en curso, se jacta de ser la única provincia de la República Argentina que tiene un Ministerio de la Mujer y de las Diversidades. Dice que las políticas con perspectiva de género van a pasar de 57 a 158 este año, y hasta se da el lujo, Kicillof, de proponer la construcción de 3 barrios con perspectiva de género. Veremos cómo son esos barrios, porque Kicillof realmente cree, en su percepción, que la causa de los innumerables problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, de todo tipo, se deben a la falta de perspectiva de género. Eso es lo que nos está diciendo su presentación, su presupuesto, su ley impositiva. O sea, la inseguridad galopante, la falta de salud, la educación que está estropeada, la infraestructura detonada, que son problemas reales de los bonaerenses, de los 17 millones de bonaerenses, pasan a un segundo plano. Porque en esta visión que tiene el gobernador está ausente la perspectiva del ciudadano común. El ciudadano común no aparece, ese que se levanta a laburar a las 6 de la mañana, que va a tomarse un colectivo que no pasa, que le roban en la parada del colectivo, que va a la comisaría a hacer una denuncia y no hay policías o no se lo toman o lo mandan a que vuelva la semana que viene, que va a un hospital y no encuentra medicamentos, ni encuentra médicos, ¿no? Que manda a sus chicos al colegio público, a la escuela pública, y no aprenden a leer, ni a escribir, ni a multiplicar. En la visión de Kicillof está ausente también la perspectiva del contribuyente, a ese ciudadano que paga impuestos y que le rompen la cabeza todos los años con impuestos confiscatorios para mantener una estructura de 18 ministerios. En el presupuesto de Kicillof está ausente la austeridad, la racionalidad administrativa. Tenemos un organigrama, que Kicillof lo estropeó peor todavía, tenemos un organigrama, señor presidente, que es kafkiano, directamente kafkiano. Si Kafka estuviera aquí sería un plato, se divertiría muchísimo porque es laberíntico, burocrático, irracional, tiene funciones triplicadas, donde en todas las áreas y ministerios se repiten los mismos conceptos, las mismas taras, que son calcadas, las mismas taras, calcadas para justificar el gasto. Todas hablan de género, de vulnerabilidad social, de autogestión, de integración, de hábitat, de inclusión, de economía popular, de economía solidaria. Vamos a ejemplo. Mira, Kicillof tiene un ministerio del hábitat, Hábitat y Desarrollo Urbano se llama el ministerio, que va a gastar el año que viene 63.000 millones de pesos.
y que se encarga de las políticas habitacionales, de las urbanizaciones, etcétera, etcétera. Pero también tiene un Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que a su vez tiene una subsecretaría del Hábitat y otra de Economía Popular, que piensa gastar el año que viene 1.6 billones de pesos y emplea a más de 2.000 personas. También está el OPISU. ¿Sabés lo que es el OPISU? No sé el OPISU, recién me entero, Organismo Provincial de Integración Social y Urbano. No es un ministerio, pero gasta como un ministerio. 102.000 millones de pesos va a gastar el año que viene el OPISU. Y cuya función también es garantizar el hábitat justo, digno de los barrios populares. Y como si todo esto fuera poco, ya parezco un vendedor de colectivo, como si todo esto fuera poco, hay un Instituto de la Vivienda, señor presidente, que parece que no es lo mismo que el hábitat. La vivienda no es lo mismo que el hábitat. Son cosas distintas, la vivienda y el hábitat. Bueno, que va a gastar 284.000 millones de pesos, emplea a 670 personas y, por supuesto, en el presupuesto encontramos un montón de cosas más. Ahora hay un instituto nuevo de cooperativismo y asociativismo. Hay una jefatura de asesores del gobernador. Hay 2.900 tipos que lo asesoran a Kicillof. 2.900. Jefatura, 2.900 personas emplea. Y también el Ministerio de Gobierno, que tiene otras 1.300 personas más, o sea, 4.200 personas para asesorar al gobernador. El caos que describe Kicillof, que solamente está en su conciencia, lo utiliza como coartada, y esto lo está claramente al principio del presupuesto, para declarar la emergencia económica. ¿Y para qué le sirve esto? Bueno, le va a permitir por un par de años, no por uno, por un par de años, pasarse por alto los plazos, los controles, los procedimientos. Es un cheque en blanco a la discrecionalidad del gobernador, señor presidente. Mire, el presupuesto, lo más grave de todo esto, presidente, es que el presupuesto que arma Kicillof, que envía Kicillof a la legislatura, se basa en su percepción de una realidad, como le dije hace un rato, caótica. Él ve un caos por todos lados, lo describe, y dice, según él lo atribuye al modelo económico de Milei, al modelo económico nacional. Pero preguntamos, ¿es real este caos que él percibe o es un producto de su febril imaginación? Le pregunto porque en las elecciones de octubre, pasado hace poco día atrás, se plebiscitó el modelo de caos, de pobreza y demás que ve Kicillof. Se plebiscitó y el modelo ganó las elecciones, señor presidente. Parece que la sensación que describe Kicillof no es compartida por la mayoría de la población, ni del país ni de la provincia de Buenos Aires. Y parece también que ninguno de estos 4.200 asesores que tiene Kicillof le ha explicado que si realiza un mal diagnóstico de la realidad, las soluciones y las prioridades que va a establecer en el presupuesto van a ser incorrectas. Así de simple. Señor presidente, el próximo gobierno va a tener que ser liberal, porque va a haber que estructurar, simplificar la estructura gubernamental y, sobre todo, el próximo gobierno va a tener que focalizarse en los problemas reales de los bonaerenses, cosa que no está sucediendo hace por lo menos 4 o 5 años. Señor presidente, para terminar, nosotros vamos a votar en contra porque el presupuesto va a contramano del equilibrio fiscal que pregona y que propone el gobierno nacional y porque el presupuesto, vuelvo a repetir, presenta un diagnóstico completamente equivocado de la realidad y por ende sus prioridades van a ser erróneas. Ya nos enseñaron en Lógica 1, en la secundaria, que cuando las premisas son falsas, las conclusiones son erróneas o son incorrectas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Rancel.